Proseguimos con el estudio de teología sistemática. Estamos en el capítulo Cristología y esta es la quinta parte del capítulo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Subrayemos la palabra propiciación. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación es uno de los puntos que trataremos en este capítulo. Respecto a la obra de Cristo, es necesario responder bíblica y lógicamente las siguientes preguntas. ¿Qué conceptos están involucrados en él o en la obra de Cristo? ¿Qué significa cada concepto y qué beneficios incluye? ¿Quién transfiere los beneficios de su obra en la cruz? ¿A quiénes beneficia? ¿A toda la humanidad? ¿Solo al que cree? ¿Cómo conservar los beneficios del sacrificio de Cristo? Están planteadas las preguntas. Y por supuesto, tenemos que dar respuesta a la luz de la Escritura. El sacrificio de Cristo posibilitó también el rescate del planeta. Conceptos involucrados en la obra de Cristo. La palabra hebrea kippur, la raíz del término hebreo kaporet, es la palabra kafar, que significa cubrir, también aplicar o cancelar. Redimir con el pago de un rescate, de la que también deriva la palabra Kippur. Acuérdense de la fiesta de Yom Kippur, que significa expiación o cubrir algo físicamente. El día de expiación o Yom Kippur era el más solemne de las festividades de purificación de toda la nación israelita y de la purificación del santuario. Este día, una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, llevando consigo la sangre del macho cabrío, como ofrenda de perdón de pecados. Rociaba la sangre sobre el propiciatorio y tenía el efecto de limpiar todos los pecados de los sacerdotes, el santuario y toda Israel. También en el sacrificio de Cristo, en la obra de Cristo, está involucrado este concepto y esta palabra en griego, hilasmos, significa propiciación. En la Biblia, propiciatorio es el nombre de la lámina que cubría, que era la tapa del arca del pacto. En el hebreo original se denomina caporet y en el griego de la versión de los 70 se denomina hilasterion, de donde viene la palabra hilasmos, propiciación. La palabra griega hilasmos contiene la idea de apaciguamiento de la ira divina. ¿Debido a qué? A la ofensa de los pecadores a Dios. Pero es interesante que Dios, el ofendido, es quien propicia la solución con el sacrificio de su propio Hijo. El quebrantamiento de la ley. No olvidemos que Dios requería y requiere que las demandas de la ley quebrantada sean satisfechas. Romanos 3, 21 al 26, 8, 3 al 4,
Colosenses 2:14, Gálatas 4:4-5 encierran estas ideas. La palabra redención significa comprado de la esclavitud. En el Antiguo Testamento era una costumbre la de comprar esclavos. Consistía en adquirir a personas a precio para que pueda realizar un servicio. Pero también se aplicaba esta otra costumbre si un esclavo reunía dinero o alguna persona, una persona bondadosa, reunía el dinero y pagaba el precio del esclavo, lo rescataba. Si el rescate por un esclavo era pagado, el esclavo quedaba completamente libre o en posesión de la persona que había pagado ese rescate. De acuerdo al Nuevo Testamento, el ser humano nace esclavo de la corrupción, del pecado, de la degeneración. No nace libre y solo puede llegar a la libertad creyendo en el sacrificio de Cristo. El Señor Jesús pagó el precio suficiente para que los pecadores seamos libres. Romanos 6:22 no en vano dice, porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Una redención, un rescate, es que ocurrió con el sacrificio de nuestro Señor Jesús. La palabra sustitución. En los sacrificios, los animales del Antiguo Testamento fueron sustitutos reales del pecador. Un pasaje bíblico al respecto es Éxodo 12:27, en el que una víctima inocente muere por los integrantes de cada familia israelita. Recuerden que en la primera celebración de la Pascua, los israelitas sacrificaron un cordero sin tacha y la sangre fue rociada en las puertas, en los dinteles de las puertas y en los marcos de las ventanas. Un inocente pagando por la salvación, por la protección de una familia. En Levítico 19:5 vemos el sacrificio de un macho cabrío que era inocente. Y este animalito era sacrificado por toda la nación de Israel y también para que su sangre pueda ser rociada sobre el propiciatorio y también pueda santificar al sumo sacerdote. En Romanos 5, 6 y 8 se observa claramente que el Señor Jesús murió en lugar de los pecadores. Es decir, realizó una obra de sustitución, los reemplazó. Conceptos no involucrados en la obra de Cristo. Cristo no ha llegado a ser literalmente ni pecado ni pecaminoso, aunque el texto de 2 Corintios 5:14 parece enseñarlo. Sin embargo, no apoya esto si examinamos Hebreos 10, versículos 5 y 6, donde habla de ofrenda por el pecado. Acordémonos en este momento de un principio de interpretación bíblica. Cuando leamos un pasaje bíblico, llegamos a una conclusión, ¿verdad? Y decimos, dice así en este pasaje bíblico. Pero en este otro pasaje dice de esta otra manera. Entonces, cuando ocurra esto, tenemos que estar muy, muy atentos, porque si bien dice una cosa la Biblia en un lugar y otra en otro lado, no necesariamente es porque se contradice la palabra de Dios. Puede estar ocurriendo el fenómeno de que se complementa, se amplía
¿O es que el escritor de la otra parte, que parece contradictoria, está enfocando un punto desde otra perspectiva? Recuerden que el Señor Jesús, cuando predicaba, les decía a sus seguidores: oísteis que fue dicho tal cosa, pero yo les digo tal cosa. Entonces el Señor está profundizando en el significado de algo que ya fue dicho por los profetas, por los escritores de los libros que llamamos Antiguo Testamento, o está ampliando o está esclareciendo algo que no se había percibido. Eso también nosotros tenemos que hacer ahora como teólogos, como estudiantes de la palabra de Dios. Prosiguiendo, la palabra griega amartía, relativa a los sacrificios del Antiguo Testamento, en la versión de los 70, usados alrededor de 100 veces, quiere decir ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado fue santa en todo momento, incluyendo durante el sacrificio. Levítico 6:25. Así también Cristo permaneció santo y sin pecado durante el sacrificio en la cruz. Él era el sacrificio perfecto y se mantuvo de esa manera, no solo en su sacrificio, en su vida y por la eternidad. Conceptos controversiales relacionados con la obra de Cristo. El amor redentor universal para toda la humanidad. La Escritura da a entender que por el sacrificio de Cristo automáticamente todos son beneficiados sin arrepentirse, volviéndose al Dios verdadero. Es decir, el sacrificio de Cristo beneficia automáticamente a toda la raza humana. Otra pregunta: al final de la historia humana, por el sacrificio de Cristo, ¿todos serán acogidos por Dios? Dios llegará a decir: bien, mi hijo se sacrificó por todos, así que no importando cómo hayan vivido ni lo que hayan creído, por el sacrificio de Cristo Jesús los acepto, los recibo a todos. ¿Así actuará Dios? Y sobre el perdón de pecados. El perdón de pecados debe ser administrado en la iglesia por medio de sus clérigos. Para ser perdonado, el pecador debe realizar obras adicionales a las obras realizadas por Cristo o a la obra realizada por Cristo. El amor redentor universal para toda la humanidad. La Escritura da a entender que por el sacrificio de Cristo, entonces somos todos perdonados sin arrepentirnos. Sabemos que no es así. ¿Cristo murió solo por los elegidos? Es otra pregunta que hay que plantearse. ¿Cuál es el tratamiento del Señor para quienes mueren sin haber escuchado la palabra de Dios? Primera Timoteo 2, 4 y 6, Hebreos 2, 9 dice: Cristo murió por todos los creyentes. Tercera Juan 12, Hechos 17, 31. Todos los incrédulos, gente de toda clase, los presentes. Ahora, hay textos que usan la palabra mundo o todo el mundo. Las palabras mundo y todo el mundo no siempre significan todo ser humano. Creyentes en el mundo, Lucas 2:1, Juan 12:19, por ejemplo, algunos pasajes que nos esclarecen. Cuando usa mundo la Biblia, también está hablando de incrédulos en el mundo. Juan 15:18, 16:20, 17:14. Segunda Pedro 2:5, Primera Juan 5:19. Apocalipsis 3:10, 13:3, 16:14. Hay que tener cuidado en el análisis teológico de cómo se usa la palabra mundo. Un muchacho estaba buscando para realizar una llamada telefónica. De pronto encontró una caseta de llamadas telefónicas y un letrero grande que decía: llamadas al mundo. Y como era cristiano dijo: wow, esta no es una caseta apropiada para mí, porque dice llamadas al mundo. Yo no quiero tener que ver nada con el mundo. Bien,
Entonces hay que tener cuidado en el manejo del término mundo, su significado. Cuando usa la palabra mundo en algunas ocasiones está hablando de universo en Hechos 17:24. También se refiere a gente de varias clases en el mundo. Juan 1:29, Juan 1:10. Público en general. Juan 7:4, 12:19, 14:22. Entonces, ¿Cristo murió por todos? ¿Solo por los elegidos? ¿Solo por los creyentes? Como podrás ver por las referencias que encontramos en diferentes partes del mundo, o en diferentes partes de la Biblia, podríamos llegar a conclusiones equivocadas. Entonces tenemos que revisar todo esto y utilizar el principio que habíamos mencionado. Si bien la Biblia dice esto en esta parte, pero también dice esto en esta parte. Entonces tenemos que ver la verdad considerando todas las posibilidades para encontrar ya la sana doctrina, la enseñanza común. ¿Cómo se transfieren los beneficios del sacrificio de Cristo a las personas? Es el siguiente punto que vamos a tocar. El punto de vista católico. La Iglesia Católica es la designada para administrar los beneficios de la obra de Cristo. El clérigo transfiere los beneficios por medio de los sacramentos que los fieles deben cumplir. El hombre transfiere los beneficios por medio de sus buenas obras y también por la realización de penitencias. El hombre transfiere los beneficios por medio de sus buenas obras, las penitencias, a favor de las almas de los difuntos. Existe esa posibilidad también, según el punto de vista católico. Entonces, uno se puede beneficiar haciendo estas cosas. Es el punto de vista católico. El punto de vista evangélico. El hombre transfiere los beneficios por medio de la fe y obediencia evangélica, es decir, se hace acreedor a los beneficios del sacrificio creyendo, pero además obedeciendo a lo que se establece en la iglesia. Se obtiene la salvación por medio del arrepentimiento y la fe. Se conservan los beneficios por medio de buenas obras. Ahí tenemos un punto para debatir, ¿no es cierto? ¿Conservamos los beneficios del sacrificio de Cristo realizando buenas obras? Siempre debemos conservar por medio de la fe. También se plantea que se puede perder los beneficios por incredulidad, por desobediencia y por no realizar buenas obras. Se puede recuperar esos beneficios mientras la muerte no sorprenda al transgresor. Ese es el punto de vista evangélico. El punto de vista reformado. Cristo mismo es el medio de transferencia. El ser humano no puede hacer nada sino simplemente creer. El hombre es el beneficiario, no el agente que transfiere los beneficios. La vida de Cristo y no solo su muerte fueron expiatorios. Interesante esta posición, ¿verdad? Su vida también fue un sufrimiento expiatorio, según Isaías 53:3. Recuerden que ahí dice que Cristo fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Su vida fue también una humillación relativa a su deidad. Gálatas 4, por ejemplo, dice que era nacido bajo la ley. Es decir, siendo Dios, decidió voluntariamente someterse a su propia ley, a sus propias leyes. De esta manera, concluimos esta consideración. Un abrazo fuerte y les invito a las siguientes sesiones.